nuestra batea para lavar los trapitos que hay que lavar y para compartir las victorias que hay que compartir y para sostenernos. Yo quiero intervenir. Sí, ya te vamos a dar la palabra, Ángel. Lo que pasa es que parece que no pudo hablar en los grupitos, pero va a haber chance, no se preocupe. Sí, no, él estaba conmigo, sí. Sí, casi sí, yo estaba hablando, pero es otro venezolano, nos peleamos. Hubo una interrupción allí, entonces no pude completar la idea. Es que se acabó el tiempo por eso. Bueno, por ahí alguien dijo que era la falta de mascarillas, que por eso fue que nos echaron por fuera. Bueno, regresando a las preguntas otra vez, ¿no? Voy a volver, quisiera que ahora pudiéramos reflejar de regreso, un poco respondiendo nuestra intervención, respondiendo a estas preguntas, ¿no? De las 4 preguntas que tenía, aunque no te identifiques como afroindígena, cómo te relacionas, cómo te vinculas a estas comunidades y a este término. Jorge, ¿tú quieres hablar un poco de lo que hablamos en relación a eso? Ángel Gustavo, yo le cambio el nombre a todo el mundo. Bueno, sí, muy concreto, ¿no? Sí. Para escuchar a los demás. Yo sí creo que el tema es de una gran actualidad y que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, yo como maestro, creo que hay que relacionarse más por la vía del interés pedagógico, que nuestros niños en las escuelas aprendan a diferenciar entre la presencia, ya no de hablar de mestizaje propiamente, sino también de las expresiones de la negritud y del indigenismo presente en nuestra cultura. Como dice la amiga, que de alguna manera eso también se ha intentado borrar, ¿verdad? Y eso ha escondido la lucha que permanentemente estas comunidades desarrollan desde sus comunidades, de sus territorios como tal. Y creo que nosotros como venezolanos, también tenemos en las comunidades, en las ciudades, etcétera, ver un poco lo que decía Milvia, esa expresión de negación de la negritud y de discriminación que a veces por un problema de cultura lo expresamos en nuestras conversaciones y en nuestra actitud con los demás. Entonces, me parece bien interesante este foro para recuperar y para regresar a esas situaciones. ¿Y saben por qué? Porque, como decía la amiga, hay una visión eurocéntrica, acendrada, que viene por la jerarquía precisamente del blanco. Y entonces, si nosotros, como movimiento, construimos una expresión donde hay una recuperación del indígena y de la negritud, obviamente allí va a haber una respuesta hacia esos grandes problemas que tiene la globalización, dado precisamente por esa visión eurocéntrica. Y entonces me parece y me conmovió mucho la historia del compañero de Honduras, la otra compañera de México, porque hacia esos ancestros es donde hay que recuperar una política. Muchísimas gracias, Redmi. Bárbara, nosotros hablamos, muchas gracias. La otra pregunta que hablamos en el círculo, el que quisimos responder, fue cómo se presenta la opresión internalizada en las conductas antinegros dentro de uno mismo, ¿no? Dentro de ti. Y Bárbara compartió algo que me encantaría que si pudieras traerlo, Bárbara. Tú lo puedes hacer por mí. Tú sí, compártelo, mi amor, dale. ¿Cuál parte? A ver. Sobre el mejorar la raza.
Ya, lo que yo estaba diciendo es que en los tiempos antiguos, las personas más adultas que yo decían que había que casar a los hijos o las hijas con una persona blanca para poder mejorar la raza. Y en esos tiempos pasaba por aquí por mi cabeza y bueno, era un dicho solamente. Pero ahora eso a mí me enfurece. O sea, a pasar después del tiempo, eso me enfurece. Entonces ahora no lo acepto. Ahora yo le puedo decir a la otra persona, ¿qué te crees? ¿Que nuestra raza no es buena porque estás diciendo eso o algo así? ¿No? Entonces, el progreso mío, yo misma me doy cuenta que si quizás algún día lo acepté, que se dijera así, quizás por no darme cuenta o porque nos habían acostumbrado así. Ahora no, ahora me enfurece y no lo voy a aceptar. Ya no lo acepto. Eso es una de las cosas que hablé. Muchísimas gracias. Había otra persona, Elsa, que ella se identifica como de México, una mujer blanca, y una de las cosas que ella decía en relación a cómo se relacionaba con la afroindigenidad era como entender cuán alejada y cuán borrada está creció, entendiendo la negritud, cuán borrada estaba de su periferia, ¿no? Y que ella se siente como en este momento como comprometida a poder poner la mirada en esas comunidades y entendiendo el privilegio que ella tiene, que no lo entendió hasta que llegó aquí a los Estados Unidos, que por primera vez entonces entendió, porque ya no pasó a ser una mujer blanca, sino pasó a ser una mujer de color aquí en los Estados Unidos. Entonces, al pasar a ser una mujer de color, por primera vez entendió un poco el proceso que había vivido en México y cómo separan las luchas de las comunidades indígenas de las comunidades negras, ¿no? Y que ahora ya está entendiendo cómo integrar esas luchas. Lo que me gustó mucho es que ella dio a entender de que ella se asimila mucho mejor con nosotros que con su propio privilegio. Si alguien más de otro grupo quiere compartir sobre las preguntas que le respondieron y lo que sucedió en su círculo. Está abierto. Quiero invitar a Maybe que comparta. A mí. ¿A ti? Wow, a mí. Bueno, en la conversación inició alrededor de la pregunta número 4, dando vueltas al tema de la subjetividad, cómo se internaliza estas conductas antirracistas. Y la inició Wilbur, la reflexión, a través de un ejemplo de una... Ya va, ¿me escuchan? Delia, ¿puedes cerrar a Jorge, a Redney? ¿Puedes cerrar el micrófono? Y pueden mantener los micrófonos apagados si no están participando. Bueno, lo de la mujer, bueno, tú sabes, vergüenza. Ajá, ahora sí me escucha. Ajá, entonces... Perdón, Delia, de verdad necesito que le apagues el micrófono. O Teresita, lo que sea. Yo no soy host. Ok, thank you. Ya. Entonces, bueno, él hablaba de la experiencia de una compañera garífuna que se sentía que no aceptaba su origen. Entonces, parte de la discusión fue alrededor de la vergüenza étnica, como es una sensación que se va construyendo internamente como una respuesta al rechazo, al dolor, y que de alguna manera hay que tener paciencia, hay que acercarse con amor a los procesos individuales de las personas que internalizan esos componentes afectivos, negativos, pero que están dirigidos hacia su propia negación. También se habló de las personas que fenotípicamente no se pueden identificar con los componentes afroindígenas, pero que también se sienten de esas
de esos componentes históricos y culturales indígenas o negros, pero que no son fenotípicamente reconocidos. Entonces, hay una necesidad de irse al blanqueamiento porque también hay una violencia explícita, aunque tenga conciencia de sus orígenes. Entonces es como pasearse por esos fenómenos internalizados con más paciencia, entendiendo que son violentos. No sé si alguien más me puede ayudar. Sí, por ejemplo, Sandy, creo que fue el último que conversó, que lo cortaron. Que lo cortaron, por cierto. Él estaba haciendo una reflexión muy interesante también, porque quien se considera afro no se acepta indígena, y quien se acepta indígena niega su componente afro como condiciones mutuamente excluyentes. Entonces eso de algún modo también pone sobre la mesa otra presencia de la violencia colonial que nos separa. Entonces también es importante tomar en cuenta los vasos comunicantes que existen entre los grupos, porque somos parte de la misma base de la pirámide. De algún modo sufrimos la misma violencia, y esa violencia se manifiesta también en la necesidad de separarnos. Entonces, por ejemplo, lo que dijo una muchacha que es estudiante, que ya... Tania, que planteó que sus padres eran de México y de El Salvador, y quienes eran de El Salvador, sus abuelos, no se reconocían como afro a pesar de vivir y de ser fenotípicamente afro, y quienes vivían en México tampoco. Entonces tampoco con lo indígena. Entonces también había una negación doble. Entonces yo creo que reconocer que provenimos de una negación que es una respuesta histórica ante esa violencia colonial, que no queremos con esto señalar a nadie por las decisiones que tomó en su vida, sino más bien reconocer que fue su forma de sobrevivir ante un contexto tan hostil. Bueno, ahora nosotros nos toca reconocernos en función de eso que podemos reconstruir. Porque yo creo que una cosa importante es que la violencia colonial se concentró en quitarnos las raíces, en desarraigarnos completamente, que era lo que decía la ponente hace un minuto de la relación con la tierra, y que fuimos despojados en un destierro. Entonces, bueno, esta situación, yo creo que ese destierro, de algún modo es la metáfora más concreta de lo que significa la violencia colonial para los afro y los indígenas. Creo que estamos listos. Gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos otro grupo? ¿O alguien más? Mónica, ¿quieres compartir algo? No, maybe hizo un buen trabajo, perdón, me olvidé tu nombre, Franklin. Me olvidé, muy buen trabajo, pero también comentamos la negación de la historia. A veces la historia se ha invisibilizado también. Entonces, cuán culpables somos a veces de no saber de que hay negros en El Salvador, ¿no? Le comenté en el grupo durante una charla que hice, una muchacha salvadoreña me hablaba de la marimba, ¿no? Que es el instrumento, y la marimba es un instrumento africano que se expandió mucho en Centroamérica, se regó en el Perú. Lucho también sabe bien que existió la marimba, ¿no? Pero esta muchacha me negaba que era un instrumento negro, ¿no? Si no hay negros en El Salvador, entonces hay mucha también falta, o sea, al propósito se ha negado mucho de la historia también. Entonces eso también es parte de esa negación, también no saber, ¿no? No tener punto de referencia, no saber documentación, o sea, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Negros en El Salvador? ¿Cuándo? Parte de una de las cosas que yo quisiera compartir, parte de lo que se habló en el grupo, en mi grupo en general, pero más también de una idea, no me había puesto a pensar hasta ahora de que era importante eso de tener paciencia con quien
está descubriendo y explorando estas cosas, porque esa fue mi situación personal. Yo decía, yo soy latina, pero no reconocía la parte africana y la herencia indígena hasta hace casi 20 años, cuando quedé embarazada conmigo y me di cuenta que no quería que ella tuviera la misma experiencia que había tenido yo, donde en mi familia y en mi país se había negado la importancia, el valor y la influencia de la comunidad africana que había sido parte de Panamá. Entonces, para aquellos que en algún momento se impacientan con quienes estamos todavía creciendo y aprendiendo, nosotros también estamos, aunque yo tengo este proceso ya por 20 años de estar estudiando, descubriendo, conectando, también hay el sentimiento de, yo no sé la palabra correcta en español, porque no es luto, sino ese dolor, ese resentimiento que uno experimenta cuando te das cuenta de lo que no te informaron, de lo que no te compartieron, de lo que no te dijeron, de lo que te escondieron, de lo que te negaron. Y yo hasta hace muy poco descubrí el concepto de la abuela en el closet, y me di cuenta que en mi familia, mi abuelita, que era negra africana, no había cómo negarlo. Ahora entiendo por qué ella participaba solamente en ciertas cosas y no en todas, aunque era una de las personas más influentes en mi familia. Así que no solamente es tenerle como persona educada y que se identifica claramente en su grupo étnico o su grupo racial, también hay la parte de los que estamos sanando esa oportunidad que se nos quitó, porque mi abuelita se nos fue hace 30 y pico de años, y a mí me hubiera gustado poder haber tenido el apoyo de mi familia para hacer más preguntas, para explorar la historia de todas las cosas que ahora he tenido que hacer por mi cuenta sin apoyo de ellos. ¿Me explico? Hay también esa sanación que tiene que pasar para nosotros, a quienes nos robaron culturalmente y socialmente la riqueza de esa parte de nosotros. ¿Puedo decir algo? ¿Aló? A Sandra. Hay por ahí vi en el chat algo que decía que las instituciones lo niegan, pero el arte lo revitaliza, algo así. Y cuando hablaste del concepto de la abuela en el closet, inmediatamente se me vino la frase de la canción, que es un dicho también muy de América Latina, no solo cubano, de Celia Cruz, que dice, ¿y tu abuela dónde está? Sí, recuerdo esa. Ese es puertorriqueño. Ok. Gracias, Maybe. ¿Alguien más que estaba conversando con Sandra que quiere compartir? Carolina, ¿te gustaría compartir un poco, aunque no te identifiques como afroindígena, cómo te vinculas? ¿Cuál fue Sí, hay como un tema que está sobresaliendo de todas las discusiones, que es la idea de la colonización mental por la que pasamos todos. No sé, de pronto lo individualizo, pero es pensando en la pérdida de historias, la pérdida de cultura, la pérdida, y que si no nos enfocamos ahora en recobrar y revisitar esas historias y centrarlas, right? Que esa es la historia. El hecho de que no se contó no quiere decir que no fue la historia. Y que esa historia se dejó de contar porque había una razón muy grande, y que la gente, los colonizadores sabían por qué querían esconder esa historia o enterrar esa historia. Y en mi grupo hablamos con Delia hablamos mucho de los llamados ancestrales, como que lo llamamos así, que sentimos un llamado ancestral a recuperar esa historia. Sandra, con lo que acabas de compartir,
La misma historia se la conté a Delia con mi abuela. Mi abuela es indígena y se contó la historia del lado de mi abuelo paterno, que era francés, y que toda esa historia se contó, pero la historia de mi abuela Susana nunca se contó. Y yo estoy ahora tratando de poner un rompecabezas, y algo que dije es que no sé si yo lo vaya a volver a encontrar, pero Iris, cuando hablaste del desarraigo, cuando yo pienso en eso y pienso en mis hermanos afrodescendientes, esa historia, ¿cómo la vas a recuperar? ¿Dónde la vas a encontrar? Y es una forma de, aunque no me defina como afrodescendiente, es una manera de solidarización y de compasión y de empatía y de amor, donde como comunidades tenemos que estar juntos para realzarnos y para recuperar nuestras historias, sean indígenas, sean afroindígenas. Porque yo siento que el llamado ancestral está ahí y que tenemos que responderlo. Y no sé qué fue otro que hablamos mucho también cuando hablábamos de cómo también somos parte de esas actitudes ¿cuál era esa pregunta? ¿La 4 o la 3? Las internalizaciones. Sí, la internalización es cuando tú a veces hablas con gente, sobre todo acá, con gente de tu país y que te dicen, no, pero en Colombia no hay racismo. Y yo decía, pero estamos en el mismo país. Pero esa es la negación de que no existe un problema y que todos estamos bien y todos estamos felices. Y si no empezamos a decir, no, aquí hay un problema de poder, de política de poder que oprime a gente y que en este momento está oprimiendo a muchas personas en nuestros países. Entonces eso tenemos que cuestionarlo y tener esas discusiones difíciles con las personas que nos dicen eso, ¿no? Y cómo confrontar, como lo que decías tú, Bárbara, cómo confrontar a esa persona, de poder decirles, no, oye, espérate un momentico, ¿qué quieres decir? Cuando alguien me dice algo a eso, yo les digo, cuéntame más, ¿qué quiere decir mejorar la raza? ¿Qué es eso? ¿Qué quieres decir? Como para... en fin, estoy hablando mucho, ya. Gracias, Caro. Sí. Beatriz, me encantaría muchísimo escuchar tu voz y escuchar qué cosas estaban reflejando tu grupo. ¿Estás en mute? ¿Estás en mute, Beatriz, no te escuchamos. No quería que me escucharan pensando, me tenían pensando a mil ustedes. No, las preguntas fueron preguntas que se contestan no con la mente, sino con el estómago. Son preguntas de las entrañas de adentro que es algo interno, pero no aquí. No en el sentido europeo. Es más espiritual, diría yo. Pero no sé si el espíritu está en la barriga. Yo creía que estaba más arriba, no sé. Pero yo lo siento en las entrañas, ¿no? Podría ser más romántica y diría que en el corazón, pero realmente es adentro donde la siento, muy adentro. Y entonces la pregunta que tuvimos de cómo, y la voy a reinterpretar la pregunta, pero es una pregunta que es práctica. ¿Qué le puede otorgar los años de movimiento de indigenismo y negritud? ¿Cómo podemos apoyar, que nosotros venimos de esas perspectivas, a Black Lives Matter con el problema de la situación de este encarcelamiento de hombres negros y muertes directas por la brutalidad de la policía? Y claro, mental, porque ya nosotros llevamos el demonio adentro, ¿no? Después que fuimos a la escuela es muy difícil de volver a nosotras mismas a encontrar el camino de cómo no pensar blanco. Entonces, ya llevamos el veneno, ¿no?
Entonces solamente a través de un rito de esos, como hacen en mi pueblo de santería, me pudiera cambiar la mentalidad. Y entonces por esa pregunta me fui en una cosa de qué es indigenismo y qué es negrito, no, solamente que se habla alrededor de unos cuantos gallos y gallinas en la academia. Pero que no tiene que ver nada que nos están matando, ¿ok? A nosotros. Y queremos saber, estamos aquí, ¿qué le podemos otorgar? Para que ustedes sepan que nosotros hemos estado en la lucha, estamos en la lucha, ¿sí? Entonces pensé, bueno, me fui por otro lado. Y eso es lo que me llevo, ¿no? Bueno, me llevo muchas cosas, pero específicamente pensar más en eso, meditar más en eso. Y darme cuenta que no es una respuesta académica, es una respuesta de las extrañas, de adentro, que tiene que salir. Y yo no he llegado a ese proceso, ¿sí? Tengo los demonios adentro de la academia. Y necesito una limpia, ¿no? Yo le decía, a veces necesitamos una limpia de esas intelectuales para no pensar con sus categorías, sino pensar con mis propias categorías indígenas, ¿ok? De lo que significa ser una persona afrocubana. Entonces, pues estamos en mute de verdad, ¿no? Estamos mudos, ¿sí? Podemos hablar, pero si no lo llevamos a la práctica, estamos en nada, y eso es lo que esa pregunta hace, ¿sí? Tenemos teorías, tenemos explicaciones, y ahora nos están pidiendo los ancestros que nosotros los traduzcamos, no para la academia, sino para nuestros niños, ¿sí? En la pedagogía, como estaban hablando todos antes, ¿sí? Una manera nueva de nosotros mismos saber cómo ser maestro, cómo vamos a transmitir toda esta experiencia para que ellos no se frustren y decidan de que su vida no vale, ¿sí? Y sabiendo, como le digo yo a mis hijos, sus hijos son sus ancestros. Si ustedes no le enseñan bien, ustedes tienen los ancestros ahí vivos en las casas, son los sobrinos, los primos, esos niñitos de 5 años, ahí están. ¿Okay? Entonces, yo estoy muy interesada en la educación de primaria, en la educación del kindergarten, ¿sí? De llevar los bailes y la danza. Yo creo que nuestra salvación, porque es espiritual, está en el baile y en la danza. La comunicación para restaurar nuestro espíritu, porque es que es una cosa que vivimos en comunidades que también están colonizadas aquí en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, a vivir en esas comunidades surge ahí una identidad nueva, que es la que tenemos que captar temprano. Y como bebé, cuidarlos, ¿no? Yo tengo una nota. Yo oí un niño de Guatemala, después de haber tocado el tambor, una música africana con su clase. Cuando terminó, le dijo, ahora esto se lo llevo yo a mi abuelo. Le voy a llevar el tambor a mi abuelo y le voy a decir que todos somos africanos. Y yo había ido a ese museo a hablar, pero ese niño me enseñó a mí lo que estaba hablando un compañero en nuestro grupo sobre la diáspora africana. Somos todos de África. ¿Okay? Los primeros seres humanos, espíritus, ancestros, estuvieron en contacto con todo el mundo, porque fueron los primeros. ¿Sí? Entonces, no hay ninguna duda que estuvieron con los indígenas de Mesoamérica. ¿Okay? Y que trabajaron y desarrollaron cosas juntos. Que el colonizador se ha encaprichado en reescribir su historia a su manera para él ser el ancestro que nosotros adoremos, ¿sí? Pero siempre la verdad se descubre, porque nuestros ancestros son más viejos, ¿sí? Entonces, yo quisiera una manera, pero un programa masivo, yo creo que ni teníamos que depender de que ellos nos dieran, nosotros mismos, ¿no? De cómo simplificar esta información, llevársela a los niños chiquitos a través de los bailes. Y si hablamos en el punto, y es lo último que voy a decir, porque yo le dije que yo soy sobrina de, ¿sabe quién?
del hombre del Caribe que no paraba de hablar. Bueno, habla como espíritu ahora. Ok. Entonces, yo le diría a Black Lives Matter, vuelvan a sus raíces de sus bailes de sus ancestros. ¿Okay? Hagan los carnavales como nosotros lo hacemos. Hay carnaval indígena, hay carnaval afro. Y esa era la manera que nosotros limpiábamos el aire de la colonización. Nos hacíamos burlas de ello. Nosotros hacemos la burla como un arma política. ¿Sí? Que mucha gente la ha dejado cuando se volvieron protestantes y cristianos, eso, pero nosotros la pudimos manejar ahí. Muchas máscaras para honrar a nuestros ancestros. Muchos talleres de hacer máscaras, de bailar con las máscaras, ¿sí? Y así mismo vernos como vencedores, porque a través de las máscaras le podemos enseñar todos los mitos, todas las mitologías, todo el folclore, todo el arte que nos ha permitido estar aquí en estos momentos y nosotros poder hablar, ¿sí? Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Bárbara. Beatriz, yo le cambié el nombre a todo el mundo hoy. Y tengo No, porque sabes. Le guá por ahí. No, lo de Bárbara está bien porque es Santa Bárbara. Y comienza con B, Beatriz. Comienza Bárbara. con B y yo soy hija de Changó, entonces, ¿qué más? No era yo la que estaba hablando, pero me estaba empujando. Changó, habla, o te digo. Así que fue de ahí arriba. O de abajo, no sé. Muchísimas gracias, hija. Muy agradecida por su visión. Bárbara Beatriz. Bueno, me bautizaron, ya no volví a nacer hoy, qué bueno. Estamos es tiempo, hemos llegado al tiempo de en que dijimos que íbamos a estar en esta conversación, pero si ustedes quieren estar unos minutos más para cerrar, se los agradecería. No hemos escuchado a Paula, no hemos escuchado a Santi, no sé si ustedes quieren conversar, decir algo para cerrar, están invitados a entrar su voz, poner su voz en este espacio. Santi, ¿quieres decir algo? No te escuchamos. Ahora sí. No sé. Nos salió bien, aprendí algo, compartí algo, recibí algo. He escuchado a otra persona porque durante esta epidemia, tú sabes, yo casi no salgo, casi no veo a otra persona, no tengo familia aquí, no veo televisión, así que está bien eso. Y para poder hablar español, escuchar bien. Y conocer a otra persona, aunque sean muy lejos. Pero bien, me alegro. Gracias por la invitación. Gracias, Santi. Paula. Bueno, yo les quería comentar algo sobre estas partes de que yo me siento que soy indígena, descendiente de africanos y descendiente de europeos. Esas tres partes siempre se han estado peleando. Y yo lo hice en un concierto, como que puse juntas las partes indígenas con la parte española. Un compositor hizo una pieza y al último yo en ese concierto tomé la música y la puse en mi corazón. Entonces siento que esa parte indígena y española se reconciliaron. Siento que necesito reconciliar mi parte negra también. Y creo que el día que aceptemos esas tres partes, por lo menos yo, vamos a ser más fuertes y vamos a dejar de ser los dominados, ¿no? Y tenemos que aceptar que somos los vencedores porque seguimos vivos.
Solo eso. Muchísimas gracias, Paula. Maestro Luis, ¿les gustaría compartir algo? Un poco para cerrar este círculo. Brevemente, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí. Yo venía reflexionando en la reunión de que a lo mejor tenemos unos problemas que arrastramos de origen, que es la visión de la geografía y la... O sea, es muy fuerte la geografía y la división de fronteras, y que eso contradice lo que es, contradice los temas de fondo que estaríamos tratando, porque no tomamos en cuenta los dos elementos comunes que tenemos los que residimos en las Américas, que son los siguientes. Uno, que son 4 siglos de esclavitud, y es la relación entre África y América. Son 4 siglos de esclavitud y 12 millones de esclavizados que llegaron a las Américas. Y hablo de las Américas y el Caribe. Y ahí estoy integrando todo más allá de las fronteras. Aunque los colonizadores nos dividieron por fronteras y por geografía. Pero esa visión común de nuestras raíces me parece que hay que rescatarla como parte de la memoria, porque nos permite unificar todo esto que sería un rompecabezas y que está partido, que es el origen de cada uno de nosotros y nuestra visión geográfica y fronteriza muy pequeña, demasiado pequeña. Como anécdota le digo, yo vivo en una región o departamento que tiene 38 distritos. Y hay otra zona del Perú que tiene 100 distritos. O sea, todo está partido. Entonces hay mucho localismo. Entonces, en ese marco es lo que nosotros le llamamos la diáspora africana. Son 4 siglos y la llegada de 12 millones de esclavizados. Pero ellos al llegar, llegaron fragmentados porque los colonizadores tenían diversos idiomas y eran 5 países europeos, básicamente, cada uno con su propio idioma y su propia forma de dominar. Por eso que tenemos ingleses, franceses, portugueses, españoles, ¿no? Entonces, está fragmentada la diáspora africana en América. Si nosotros retomásemos nuestra visión de diáspora africana como raíz, entenderíamos fácilmente lo que ha pasado con Floyd como parte nuestra, como parte de la diáspora africana, no como un problema geográfico en otro país, ¿no? Ese es el asunto de fondo. En segundo lugar, respecto al tema indígena, me parece que un aspecto fundamental de esta diáspora africana es que cuando llegan los africanos, y eso traigo la anécdota de conversación con un haitiano nos dice que llegaron 35 grupos étnicos a Haití en la colonización. 35 grupos étnicos del África. Entonces, cuando han llegado los africanos a América, había diversidad de grupos étnicos en todo el continente, lo que ustedes mismos están llamando indígenas. Había multiplicidad de idiomas, multiplicidad de etnias, ¿no? Miren, la Amazonía tiene cantidad de grupos, incluyendo no contactados ahorita. Son 20 grupos que no se han contactado con el mundo occidental, que tienen 9 países. Entonces, el planteamiento es, llegan diversos tipos de africanos al continente y en el continente se unen con diversos tipos de indígenas y grupos étnicos diferenciados. O sea, hay una diversidad cultural, y a dónde voy como tema de fondo es que ellos se unen a una diversidad de etnias indígenas. Pues los aztecas, los andinos, los amazónicos, y lo que se planteaba anteriormente, ¿no? Los indígenas americanos, ¿no? Entonces,
hay, si se quiere, un enfoque, hay que construir un nuevo enfoque más unitario que vaya más allá de la geografía y las fronteras locales, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Nada más. Muchísimas gracias. Nada más. Gracias. Bueno, gracias. Yo creo que esto, llevándonos las palabras, ¿verdad? Yo creo Estás en silencio. llevándonos las palabras de Luis en nuestros corazones, en nuestro cuerpo. Me gustaría pedirles que en el chat, antes de irnos, pudieran poner sugerencias de lo que quieren continuar escuchando, de lo que quieren continuar conversando. Nosotros tenemos programado para este ciclo 2 conversaciones más. Después de estas 2 conversaciones vamos a cerrar y vamos a hacer una pausa para tomar este material y pensar cómo nos vamos a recuperar, en qué otras conversaciones vamos a continuar para darle continuidad a este espacio. Y nos gustaría escuchar de ustedes qué cosas les gustaría continuar conversando en estas próximas 2 fechas que tenemos. Es como es cada otra semana, no es este sábado, sino el sábado 1 de agosto, cuando nos vamos a reencontrar nuevamente. Y mientras esto sucede, vamos a cerrar igual con una oración, una palabra, cada uno de nosotros que nos llevamos. Sandra. Poder. Compromiso. Lo paso a Tania. Tania, tú pásalo después que digas. Conocimiento. Teresita. Sanación. Lo paso a Giselle. Paz. Paula. Unión. Carolina. Decolonización. Beatriz. Ancestros. Beatriz, ¿a quién lo pasas? Bueno, ahora no me recuerdo el nombre de todo el mundo, pero me gustaría que Aide, me recuerdo el nombre de Aide. Arte. Milvia te enseña que te va a enseñar. Milvia ya pasó, se lo paso a Franklin. Memoria. Dale, se lo pasó a Maybe. Paciencia. Se lo paso a Adelia. Gracias. A mí me sigue gustando ancestros, pero de ayer, de hoy y mañana. Muy bien. ¿Quién se lo pasa? Santiago. Kufkeyu. ¿Otra vez? Kufkeyu. Es una palabra indígena que significa amor, pero a un nivel increíble. Después explico. Gracias. ¿A quién pasó? ¿Quién no ha ido? Iris. ¿Yo? Ok. Unidad. Jorge. Wilbur, no sé. Ángel. Ángel, ¿estás ahí? Wilbur. Un Google. Ángel. Perdón, Milvia, parece que se quedó un grupo sin compartir. Sé que es tarde, muchos se quieren ir, pero creo que se quedó un grupo sin compartir, dijo en el chat.
¿Quién se quedó sin compartir? Bueno, nuestro grupo, Paula habló, entonces no sé si alguien más quiere hablar. Guayaru, tú no sé si quieres compartir algo de lo que platicamos. Aide también dijo algo bien importante en cuanto a lo que mencionó Wilbur, de la compañera que está ahorita, pues quizá en riesgo, Ya ¿no? se Y fue luchando. la idea. Pero bueno, lo dejo a ustedes, no sé si quieran hablar, decir algo. Yo puedo compartir que lo que compartió Wilbur es muy importante porque estamos regresando otra vez a un ciclo de secuestrar y de un ciclo de hace 500 años de quitar las tierras, y porque las personas garífunas son afroindígenas, de hacer la doble parte de quitar la tierra, quitar la identidad, un nuevo espacio donde sea absolutamente quitado de su identidad y que solamente esté un probablemente hotel, la visión de capitalista de tener algo fuera de las raíces y lo que se debe sostener, y la importancia de que Black Lives Matter es un movimiento global también, en el que nosotros podemos aunarnos con lo que está pasando ahorita en Honduras y ver de qué manera a través de la visibilidad, porque generalmente son las mujeres negras que llevan este movimiento en sus hombros. Estamos apoyando a la compañera Miriam para que de alguna manera estemos en protección por su vida, porque si esto es una lucha de territorios, las personas no están pensando en las fragilidades de las vidas de las personas. Entonces, hablar acerca de cómo podemos apoyar y hacer más visibilidad para hacer más protección. Muchísimas gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Ajá, mi palabra es encuentro. Muchas gracias. Encuentro. Y me siento muy identificado con la intervención de la señora Beatriz Morales. Creo que yo como pedagogo, como docente, hay muchas cosas que podemos trabajar y así como decía Milvia, pienso que en las próximas, digamos, oportunidades de encuentro podamos pisar un poco más, digamos, desde dos ámbitos que a mí me preocupan muchísimo. Uno, cómo llevar la propuesta desde el plano pedagógico, no desde del idealismo, sino desde la realidad. Y en segundo lugar, el estudio de las condiciones que tiene cada región, cada país, etcétera, etcétera, en función de la lucha que debemos librar. Muchísimas gracias. Guayaru, no te escuchamos. ¿Quieres decir algo para cerrar? Porque no sé si tengo audio. ¿Sí tengo audio? Sí. ¿Escuchan? Sí. Bueno, hace rato que quería... Primero, bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la participación. Me adjunté un poquito tarde, pero interesante, pequeña reunión que tuve con las compañeras, donde discutimos las preguntas que nos habían mandado. Es muy poquito el tiempo que nos queda, pero para mí ha sido muy interesante escuchar, como yo les decía ayer, es diferente la visión desde la intelectualidad, desde el que está en la vivencia, en el espacio, ¿no? En el momento, las personas que están en las comunidades negras, en las comunidades indígenas, pero lo que nos engloba ahorita, cuando hablamos del movimiento Black Lives Matter, que es importante esto que se está haciendo, porque es un movimiento que hay una tendencia a satanizar o a desvalorizar o a banalizar, y no es sino un movimiento que viene dado de hace 400 años, cuando lo que ya la historia, todo el mundo sabemos lo que es la historia de la esclavitud, la historia de que África llegó a América obligada, y la historia de nuestros indígenas que estaban aquí viviendo felices y fueron
bueno, fueron colonizados y conquistados. Realmente todos tenemos una historia que es la misma historia, que es la historia de opresión. El problema es un problema de opresión. Seamos negros, seamos indígenas, seamos blancos, gitanos, seamos lo que sea, un problema. Yo creo que ya es un problema, ya tenemos que elevarlo a que es un problema de opresión y de saber identificar, porque lo que pasó hace 400 años, que ha sido una bandera para que personas y para que gobierno y para que movimientos tomen el poder, y después que toman el poder se convierten en peores todavía, y también nos siguen. Hay un nuevo colonialismo, hay una negación de nuestros ancestros, de nuestra negritud, de nuestro indigenismo. Todo eso permanece. No podemos cambiar lo que pasó, ese encuentro de razas que pasó, por triste, lamentable, todo, pero lo que está pasando ahorita en este momento es lo que tenemos nosotros, que es lo que debemos, contra lo que debemos luchar. Para eso es importante todos esos elementos que se han dicho ahí, de reconocernos en lo que somos, en que todos, porque por lo menos nosotros en Venezuela y en toda América hay ciertos lugares que se podrían decir que, bueno, que hay comunidades negras auténticamente negras o auténticamente indígenas, como las tribus amazónicas, como esas comunidades, pero realmente todos en nuestros países, todos, así parezcamos blancos, todos venimos de allá, todos tenemos ese, y como yo una vez comentándole con Delia María, no que se purificó la raza con el blanco, sino que se enriqueció con el negro, se enriqueció con el indígena, y eso es lo que tenemos que nosotros que visibilizar, y visibilizar el verdadero enemigo, el opresor que se viste de cualquier color, está en cualquier estadio, de izquierda, derecha o de lo que sea, porque en estos momentos hay muchas luchas pendientes en países que están representados por tanto gobiernos por derecha como gobiernos de izquierda. En Venezuela, las comunidades indígenas están siendo violentadas en el arco minero, han sido violentadas fueron violentadas en La Guajira, como están siendo violentadas en La Guajira y en todos los territorios colombianos. Ahorita en México hay un proyecto del Tren Maya, que lo decíamos, es un proyecto que es un proyecto de neocolonialismo. Entonces, yo creo que es importante, muy importante, que definamos realmente dónde está el enemigo. El enemigo se viste, se cambia, se camuflea, pero el enemigo es uno, el opresor. Y todos somos uno, los oprimidos. Muchísimas gracias. Bueno, nos hemos pasado por 20 minutos, 22 minutos, pero ha sido súper valioso todo el tiempo que ustedes han compartido y esta conversación. Yo lo único que quisiera es mandar Wilbur, cerrar con una bendición para Wilbur y para la comunidad garífuna. Wilbur, hicimos esto con el agua, pero quiero cerrar. Entonces, si ustedes tienen una palabra de bendición, aquí hay agua, una palabra de bendición para conectar nuestra ancestralidad y la fuerza ancestral, para con Wilbur y la comunidad garífuna y los jóvenes que fueron secuestrados. Quisiera que por unos segundos mandaran sus oraciones. Lo pueden hacer en silencio o lo pueden decir. Wilbur, H. Que el sonido del agua y la fuerza de los ancestros acompañen a tu comunidad, que lleguen a tu corazón y que te atraviesen con la fuerza necesaria para generar las acciones necesarias que en este momento se necesitan generar. Muchas gracias a todos por el compromiso y la presencia, y espero que se vayan hoy con la semilla de cuál es la acción que podemos hacer para esta lucha en común que tenemos y para honorar y celebrar quiénes somos. H.
el espacio de ustedes y de todos. Te quiero, Wilbur. Amén. Gracias, Milvia. Gracias a todos. Un abrazo enorme, Wilbur.